Hace 3 semanas, un agricultor del oeste de Kansas entró en su campo y encontró algo que no se había visto en ese suelo desde 1936. Polvo. No era tierra vegetal. No era tierra. Polvo. Fino, ingrávido, flotando en capas sobre 400 acres como ceniza de un incendio que nunca ocurrió. Se arrodilló, lo pasó entre los dedos y sintió cómo se desvanecía en el viento antes de tocar el suelo. Luego revisó el medidor de humedad. 6 pulgadas de profundidad, 4% de humedad del suelo. 12 pulgadas, 3%. 18 pulgadas, nada. El suelo se había rendido. No llamó a los medios de comunicación. Llamó a su banquero. Porque esto no es la historia de una sola granja. Se trata de un patrón que se está formando en 8 estados, desde las de Coutes hasta el Panhandle de Texas, y los datos atmosféricos que lo sustentan son idénticos a las condiciones que desencadenaron el peor desastre ecológico de la historia de Estados Unidos. El Dust Bowl no comenzó con una tormenta. Comenzó con un mapa que se parecía exactamente al que los científicos están analizando ahora. Tenlo presente. El 14 de abril de 1935, una tormenta de polvo, conocida como el Domingo Negro, azotó las grandes llanuras con tal fuerza que arrancó la pintura de las casas, sepultó tractores y convirtió el mediodía en medianoche. Testigos presenciales describieron un muro de tierra de 3 kilómetros de altura que se desplazaba a 96 kilómetros por hora. Mató ganado en campos abiertos. Afectó los pulmones. Acabó con granjas que habían sobrevivido desde la ley de asentamientos rurales. Pero el Domingo Negro no fue el comienzo. Fue el mes 57 de una crisis que comenzó silenciosa e invisiblemente, en la tierra y en el cielo, mucho antes de que nadie la viera venir. Nos encontramos en el mes 11 con las mismas condiciones iniciales. Permítanme explicarles a qué me refiero. En 1934, un año antes del Domingo Negro, la agencia predecesora de la NOAA registró un patrón atmosférico sin precedentes. Una cúpula de alta presión se estancó sobre las llanuras centrales y permaneció allí durante 9 meses consecutivos, bloqueando la humedad del Golfo de México, resecando la capa superficial del suelo y creando ciclos de retroalimentación que hicieron físicamente imposible la lluvia. Para cuando se disipó, 100 millones de acres de tierras de cultivo se habían convertido en polvo. Ese sistema de alta presión ha regresado. Ha permanecido sobre la misma zona geográfica desde junio del año pasado y se comporta de la misma manera. Aquí viene la parte que aún no han dicho en voz alta. 3 meteorólogos distintos de la NOAA presentaron informes internos en los últimos 60 días comparando los modelos atmosféricos actuales con datos archivados de 1934. Los 3 usaron la palabra análogo para describir la coincidencia. No es una palabra que los meteorólogos usen a la ligera. Un análogo significa que los sistemas son estructuralmente idénticos, no solo similares. Mismo gradiente de presión. Mismo patrón de bloqueo. Mismas anomalías de temperatura de la superficie del mar en el Pacífico. Misma configuración de la corriente en chorro. 2 de esos informes no se han hecho públicos. Ahora agregue esto. Los niveles de humedad del suelo en las llanuras centrales acaban de alcanzar un mínimo histórico para el mes de abril. No desde 1934. No en 90 años de monitoreo del suelo. La lectura actual. El monitor de sequía de Estados Unidos, actualizado todos los jueves, muestra que el 62% de las grandes llanuras se encuentra en sequía severa a excepcional. Ese número ha aumentado durante 11 semanas consecutivas. Pero esto es lo que el mapa no muestra, no solo está seco. Está agotado. La materia orgánica que mantiene unido el suelo, acumulada durante un siglo de agricultura moderna, se está descomponiendo bajo el estrés térmico. El suelo está volviendo a su estado preagrícola. Suelto, ligero, listo para moverse. Y viene el viento. Sigamos con esto, es más importante que los datos sobre la sequía. En febrero, un equipo de Texas A&M publicó un estudio sobre el potencial de erosión eólica en las llanuras del sur. Utilizaron LIDAR para medir la rugosidad de la superficie, el tamaño de las partículas del suelo y la integridad de la costra. Lo que descubrieron debería haber sido noticia de primera plana. En el 47% de las áreas estudiadas, la resistencia del suelo al desplazamiento por el viento había caído por debajo del umbral que desencadena eventos de polvo sostenidos. En otras palabras, el suelo ahora es tan ligero que se puede volar. El estudio se publicó en la revista Journal of Environmental Quality y obtuvo 11.000 visitas. Ningún medio importante lo cubrió, pero todos los operadores de elevadores de granos en el Panhandle de Texas lo leyeron y comenzaron a llamar.
Porque ya lo han visto antes. No personalmente, la mayoría. Pero sus abuelos sí. Y dejaron constancia de ello. Los registros manuscritos de la década de 1930, archivados en las oficinas de extensión agrícola del condado, describen la misma secuencia que estamos presenciando ahora. Primero la sequía. Luego el viento arrecia, pero aún no hay movimiento. Después las pequeñas tormentas, localizadas, afectando solo a unos pocos campos. Luego el día en que el polvo no se asienta. Simplemente permanece en el aire. Y entonces el cielo cambia. Actualmente nos encontramos entre la segunda y la tercera etapa. Pero aquí es donde la cosa se pone extraña. El Dust Bowl no fue solo un fenómeno meteorológico. Fue un fallo de ingeniería. En la década de 1920, se alentó a los agricultores de las llanuras, a veces incluso se les pagaba, a arar los pastizales nativos y sembrar trigo. Millones de hectáreas de pastos de pradera de raíces profundas, que habían evolucionado durante milenios para retener el suelo durante las sequías, fueron arrancadas y reemplazadas por cultivos anuales de raíces superficiales. Cuando llegó la sequía, no había nada que sujetara el suelo. El suelo no tenía defensa. No volvimos a cometer ese error. Tras el Dust Bowl, el Servicio de Conservación de Suelos, ahora NRCS, dedicó décadas a enseñar sobre el pastoreo rotacional, los cultivos de cobertura y la plantación de cortavientos. Funcionó. La tierra se estabilizó. Durante 80 años, incluso durante las sequías de los años 50 y 70, evitamos otro evento de la magnitud del Dust Bowl. El suelo quedó protegido. ¿Por qué está fallando ahora? Esto es lo que cambió. En 2007, los precios del maíz se dispararon debido a la normativa sobre el etanol. Los agricultores de las grandes llanuras comenzaron a convertir pastizales y reservas naturales en cultivos extensivos. Durante la década siguiente, se araron 26 millones de acres de pastizales, la mayor parte en Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska y Kansas. Los investigadores ambientales lo denominaron el holocausto de los pastizales. Fue la mayor pérdida de praderas nativas desde la década de 1920. Y ocurrió precisamente en la zona que ahora sufre la movilización de polvo. ¿La tierra que sobrevivió al Dust Bowl porque nunca fue arada? Nosotros la aramos hace 15 años. Ahora, sumemos el calor. La temperatura promedio en las grandes llanuras ha aumentado 2,5 grados Fahrenheit desde 1980. Esto puede no parecer mucho hasta que se comprende su efecto en la evaporación. Por cada grado de calentamiento, la atmósfera puede retener un 7% más de humedad. Esto significa que ejerce una presión un 7% mayor sobre cada gota de agua en el suelo, en cada estanque, en cada arroyo. Incluso si las precipitaciones se mantuvieran constantes, lo cual no ha sido el caso, el calor por sí solo secaría la tierra más rápido que en la década de 1930. Pero las precipitaciones no se han mantenido constantes. Los patrones de lluvia en las llanuras han cambiado. La región ahora experimenta periodos secos más prolongados, interrumpidos por lluvias torrenciales de corta duración. Aquellas lluvias lentas y abundantes que solían recargar la humedad del suelo, están desapareciendo. En su lugar, tenemos tormentas violentas cuyas aguas corren demasiado rápido como para penetrar el suelo compactado. El agua no se queda. Inunda las zonas bajas. El suelo permanece seco. Esta es la nueva normalidad. Y estructuralmente es peor que la de la década de 1930. Permítanme darles una cifra de la que nadie habla todavía. En 1935, en el punto álgido del Dust Bowl, el índice de severidad de la sequía de Palmer para las llanuras centrales alcanzó -6. Eso es una sequía extrema y catastrófica. Del tipo que acaba con civilizaciones si se prolonga lo suficiente. Ahora mismo, en abril de este año, algunas zonas del oeste de Kansas, el este de Colorado y el Panhandle de Oklahoma están en -5,8. Estamos a solo 2 segundos puntos de las condiciones del Dust Bowl. Y aún no ha llegado el verano. Los modelos indican que la situación empeorará. El Centro de Predicción Climática de la NOAA publicó su pronóstico estacional en marzo. Para mayo a julio, pronosticaron temperaturas superiores a lo normal y precipitaciones inferiores a lo normal en toda la llanura central. En otras palabras, la sequía se intensificará durante los meses de mayor calor. El suelo seguirá secándose. Y para finales del verano, si se mantiene esta tendencia, cruzaremos el umbral hacia condiciones equivalentes a las del Dust Bowl. No similares, sino equivalentes. Esa ni siquiera es la parte que más preocupa a los científicos. Lo que les preocupa es la corriente en chorro.
En la década de 1930, esta corriente, el río de vientos a gran altitud que dirige los sistemas meteorológicos a través de Norteamérica, se vio alterada por un ciclo natural llamado oscilación decadal del Pacífico. Se desplazó hacia el norte, impidiendo que la humedad llegara a las llanuras. Ese ciclo duró aproximadamente una década antes de revertirse. Pero la alteración actual es diferente. No es cíclica, sino estructural. La amplificación ártica, el proceso por el cual el Ártico se calienta más rápido que el resto del planeta, está debilitando el gradiente de temperatura entre los polos y el ecuador. Este gradiente es el que impulsa la corriente en chorro. Al debilitarse, la corriente en chorro se ralentiza, serpentea y se estanca en bucles. Estos bucles crean patrones climáticos persistentes, sequías que no terminan y cúpulas de calor que no se mueven. Justo lo que estamos viendo ahora. Y no va a volver a la normalidad. Principios de marzo, investigadores del MIT publicaron un artículo que analiza el comportamiento de la corriente en chorro durante los últimos 40 años. Descubrieron que la frecuencia de patrones de bloqueo persistentes, del tipo que causó tanto el Dust Bowl como la sequía actual, ha aumentado un 300% desde 1980. Este patrón se está acelerando. La atmósfera está perdiendo su capacidad de autorregularse. Lo cual me lleva a la pregunta que nadie quiere formular en voz alta. Si la sequía del Dust Bowl se produjo debido a un ciclo natural temporal, y aún así apenas sobrevivimos, ¿qué sucede cuando las mismas condiciones regresan, pero permanecen? Un momento. Necesito mostrarte lo que está sucediendo ahora mismo sobre el terreno. En marzo, un agente de extensión agrícola del condado de Vaca, Colorado, una de las zonas más afectadas durante la década de 1930, publicó una foto en un foro agrícola regional. Mostraba una cerca. A un lado, hierba autóctona, corta y marrón, pero aún con raíces. Al otro lado, tierra cultivada. El lado de la hierba tenía polvo en la superficie. El lado de la tierra cultivada estaba vacío. Solo tierra expuesta, lisa como el asfalto, lista para ser labrada. No escribió ningún pie de foto. No le hacía falta. 2 semanas después, el viento alcanzó los 72 kilómetros por hora durante 6 horas seguidas. El polvo comenzó a levantarse. No era una tormenta, solo una bruma. La visibilidad se redujo a 800 metros. La autopista 287 estuvo cerrada durante 3 horas. Los hospitales locales reportaron un aumento repentino de casos respiratorios. El polvo era tan fino que atravesaba los filtros de los sistemas de climatización y se depositaba dentro de las casas a 32 kilómetros a favor del viento. Un agricultor lo describió como respirar el campo. Eso fue en un condado. Una tarde. Ahora imagínate que eso ocurriera simultáneamente en 8 estados. Porque hacia eso apunta la situación actual. Ya no es cuestión de si sucederá, sino de cuándo. Permítanme explicarles cómo se inicia un evento de la magnitud del Dust Bowl, porque aquí es donde la ciencia se vuelve aterradora. Las tormentas de polvo no requieren un tornado ni un huracán. Requieren 3 condiciones: suelo seco, viento fuerte y un desencadenante. El suelo ya está seco. El viento es estacional, llega cada primavera. El desencadenante es lo que no podemos predecir. Podría ser un frente frío, un gradiente de presión, la salida de una tormenta eléctrica. Cualquier cosa que genere una ráfaga repentina de viento sobre terreno expuesto. Una vez que el polvo se encuentra en suspensión en el aire, se convierte en un ciclo autosostenible. Las partículas de polvo absorben la luz solar, calentando el aire a su alrededor, lo que crea corrientes ascendentes que levantan aún más polvo. Cuanto más polvo hay en el aire, más se calienta, más fuertes son las corrientes ascendentes y más polvo arrastran. Es un ciclo de retroalimentación que no se detiene hasta que el viento amaina o se agota el suelo. En 1935, algunas nubes de polvo permanecieron en el aire durante 3 días, recorriendo más de 3.200 kilómetros. El polvo procedente de Kansas cayó sobre Washington, D.C. y oscureció el cielo sobre Nueva York. Barcos a 480 kilómetros de la costa atlántica informaron de cubiertas de polvo de las praderas. La tierra no solo se movió, se fue, y nunca regresó. Esto es algo que no enseñan en las clases de historia. El Dust Bowl no terminó porque lo solucionáramos. Terminó porque volvió la lluvia. En 1940, la corriente en chorro cambió de dirección, la cúpula de alta presión se rompió y las llanuras recibieron 2 años seguidos de lluvias superiores a la media. El polvo se asentó. La hierba volvió a crecer. Las granjas se recuperaron. Pero no resolvimos el problema.
Simplemente tuvimos suerte. El clima cambió. Esta vez, el clima podría no cambiar. Esta vez, el patrón de bloqueo no es temporal. Se ve reforzado por el calentamiento del Ártico, el cambio en la corriente en chorro y los ciclos oceánicos que no se detienen. Estamos provocando una sequía permanente, y el suelo no tiene defensa. Ahora bien, consideremos lo siguiente: las prácticas agrícolas que nos salvaron tras la Gran Depresión, cultivos de cobertura, siembra directa, pastos perennes, están desapareciendo. En los últimos 20 años, la presión económica, los precios de las materias primas y la concentración empresarial han empujado a las explotaciones agrícolas de vuelta al monocultivo y la labranza intensiva. La tierra se trabaja más, se deja descansar menos y se protege menos que en ningún otro momento desde la década de 1930. Estamos repitiendo los mismos errores, en el mismo lugar, y en peores condiciones. ¿Y quiénes lo saben? Los agrónomos, los edafólogos, los agricultores que aún practican la rotación de cultivos y la siembra de cortavientos, intentan dar la voz de alarma. Pero nadie con poder les hace caso. Porque el polvo no aparece en los informes trimestrales de ganancias. Aparece en una tarde de primavera, cuando el cielo se oscurece, las carreteras se cierran, los hospitales se llenan y, para entonces, ya es demasiado tarde para hacer algo más que esperar a que pase. Si se aprueba. Permítanme darles una cifra más. Durante el Dust Bowl, se estima que 500.000 personas fueron desplazadas. Las granjas fueron abandonadas. Los pueblos quedaron desiertos. Las familias empacaron todo lo que pudieron llevar y se dirigieron al oeste, al este, a cualquier lugar menos a las llanuras. Fue la mayor migración interna en la historia de Estados Unidos. Y sucedió porque la tierra dejó de ser tierra. Se volvió hostil. Inhabitable. En estos momentos, en las llanuras centrales, las subastas agrícolas han aumentado un 34% con respecto al año pasado. Esta cifra proviene del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, publicada en su encuesta de crédito agrícola del primer trimestre. Los agricultores están vendiendo sus tierras, no por los precios del mercado, sino porque la tierra se está deteriorando y saben lo que les espera. Los datos son indiscutibles. El suelo está seco. Se avecina el viento. Las condiciones atmosféricas son idénticas a las de 1934. Lo que sí está en discusión es si alguien hará algo al respecto antes de que el polvo comience a levantarse sin control. Porque una vez que empieza, una vez que se activa el ciclo de retroalimentación y las nubes de polvo comienzan a alimentarse por sí solas, no hay palanca que accionar, ninguna política que aprobar, ninguna tecnología que implementar para que el suelo vuelva a su lugar. Simplemente te cubres la cara y esperas. Y espero que llegue la lluvia. Hay un mapa que los agricultores consultan todas las mañanas antes de revisar el pronóstico del tiempo. Se llama Índice de Sequía KHVIRAM y fue diseñado para predecir el riesgo de incendios forestales. Pero en los últimos 6 meses, los agricultores de las grandes llanuras han comenzado a usarlo para algo más: predecir la cantidad de polvo. Porque el KBDI no solo mide la sequedad superficial, sino también la profundidad a la que la sequía ha penetrado en el perfil del suelo. Y cuando el índice alcanza los 600, el umbral de peligro extremo de incendio, también marca el punto en el que la estructura del suelo comienza a colapsar. En estos momentos, el 41% de las llanuras centrales superan los 600 metros. Ese mapa se actualiza cada 6 horas. Y cada 6 horas, las zonas rojas se expanden. Lo que el mapa no muestra es lo que sucede bajo tierra cuando el suelo supera ese umbral. Porque la sequía no solo seca la tierra, sino que la mata. El suelo está vivo. Contiene miles de millones de microorganismos por cucharadita, hongos, bacterias, nematodos, todos trabajando para unir las partículas, crear estructura y retener la humedad. Pero estos organismos necesitan agua. Cuando la humedad del suelo cae por debajo del 10% y se mantiene así durante semanas, la población microbiana colapsa. Los aglutinantes orgánicos que mantienen unidas las partículas de tierra se descomponen. El suelo deja de ser una matriz y se convierte en polvo. Y ese proceso no se puede revertir añadiendo agua. Un investigador de la Universidad Estatal de Kansas realizó un experimento el otoño pasado que nadie quiso publicar. Tomó muestras de suelo de campos afectados por una sequía extrema, suelo que había tenido menos del 5% de humedad durante más de 90 días. Lo rehidrató en un laboratorio controlado, lo repuso hasta alcanzar niveles óptimos de humedad y luego analizó su integridad estructural. El suelo había perdido el 60% de su cohesión. Incluso con la adición de agua, no pudo mantenerse unido como antes de la sequía. La red microbiana había desaparecido.
Los enlaces se habían roto. Lo llamó amnesia del suelo. La Tierra olvidó cómo ser tierra. Ese artículo aún está en proceso de revisión por pares. Pero los hallazgos ya circulan entre los departamentos de agronomía del Medio Oeste. Porque si el suelo no se recupera ni siquiera cuando regresan las lluvias, entonces no nos enfrentamos a una sequía temporal. Nos enfrentamos a la desertificación permanente de las tierras agrícolas más productivas de Norteamérica. Presta atención a esto, porque la cronología es importante. El Dust Bowl duró aproximadamente 8 años, de 1932 a 1940. Pero los edafólogos ahora saben que el daño comenzó mucho antes. Estudios de núcleos de sedimentos extraídos de lagos en las llanuras muestran que la acumulación de polvo comenzó a aumentar ya en 1925, 7 años antes de las primeras tormentas de polvo visibles. El suelo se estaba deteriorando lenta y silenciosamente, mucho antes de que nadie se diera cuenta. Nos encontramos en esa fase de silencio en este momento. En 2019, un equipo del USGS publicó un estudio que analizaba los niveles de carbono orgánico del suelo en las grandes llanuras. Compararon muestras actuales con muestras archivadas de la década de 1980. Descubrieron una disminución del 18% en la materia orgánica del suelo en 40 años. Este material rico en carbono es el que mantiene unido el suelo, retiene la humedad y sustenta la vida microbiana. Está desapareciendo, y esta pérdida se ha acelerado en la última década. En una entrevista, se le preguntó al investigador principal qué sucedería si la tendencia continuara. Respondió, y esta es una cita textual, estaríamos creando las condiciones para un evento de polvo de mayor magnitud que el de la década de 1930. Esa entrevista se publicó en una revista agrícola regional. Obtuvo 3.000 visitas. Ningún medio nacional la recogió. Pero esto es lo que está sucediendo como resultado de esa pérdida de carbono en el suelo. Los campos que antes absorbían 5 centímetros de lluvia en una hora ahora la pierden por escorrentía tras solo 1 centímetro. El suelo se ha vuelto hidrófobo. Repele el agua en lugar de retenerla. Los agricultores describen cómo la lluvia cae al suelo y forma gotas como si fuera cera. Corre hacia las zanjas, los arroyos, los ríos, y desaparece. Los acuíferos subterráneos no se recargan. La capa superficial del suelo no se recupera. La lluvia es prácticamente inútil. Y cuando la lluvia no penetra, lo único que mueve la tierra es el viento. Ahora bien, consideremos lo siguiente. El acuífero de Ogallala, el enorme depósito subterráneo que abastece el 30% del agua de riego del país, se está agotando a un ritmo 3 veces mayor que durante la Gran Depresión. En algunas zonas de Kansas y el Panhandle de Texas, el acuífero ha descendido más de 45 metros desde 1950. Los pozos que antes encontraban agua a 18 metros de profundidad ahora tienen que perforar hasta los 122 metros. Y en algunas áreas, están llegando a la roca madre. Cuando el acuífero se seca, se detiene el riego. Cuando se detiene el riego, los cultivos mueren. Y cuando los cultivos mueren, no queda nada que cubra el suelo. Se queda ahí, desnudo, esperando el viento. Los hidrólogos estiman que, al ritmo actual de agotamiento, el río Ogallala se agotará funcionalmente, es decir, su caudal será demasiado bajo para bombearlo de forma rentable, en el 40% de su recorrido en 15 años. Esto no es una proyección. Son cálculos. El agua se está agotando más rápido de lo que la geología puede reponerla. Y no hay un plan de contingencia. Permítanme explicarles lo que esto significa en términos humanos. Hay 2,3 millones de personas que viven en condados que dependen completamente del riego de Ogallala para su suministro de agua. No solo para la agricultura, sino también para beber, para hospitales y para escuelas. Cuando el acuífero desciende por debajo de la profundidad de bombeo, esas comunidades se quedan sin agua. Se quedan sin futuro. Algunos ya están planeando evacuaciones. En 2022, el Ayuntamiento de Liberal, Kansas, con una población de 19.000 habitantes, celebró una reunión a puerta cerrada para debatir la sostenibilidad hídrica a largo plazo. Las actas de dicha reunión, obtenidas mediante una solicitud de acceso a la información pública, incluyen la frase disminución controlada de la población. No se trata de salvar la ciudad, sino de cerrarla de forma ordenada. Esa reunión tuvo lugar hace 2 años. Desde entonces, el nivel del acuífero ha descendido otros 3,35 metros. Pero aquí es donde la situación empeora. El mismo patrón atmosférico que está causando la sequía actual, el sistema de bloqueo de alta presión y la debilitación de la corriente en chorro,
también está reduciendo la acumulación de nieve en las montañas rocosas. La nieve es la fuente del deshielo primaveral que alimenta los ríos que recargan el acuífero. Este año, la acumulación de nieve en el sur de las rocosas se encuentra al 61% de lo normal. El año pasado fue del 58%. El año anterior, del 63%. El acuífero no se va a recargar. Ni este año. Ni el año que viene. Posiblemente no lo hagamos en lo que nos queda de vida. Y sin el acuífero, las llanuras vuelven a ser lo que eran antes del riego, pastizales semiáridos, inadecuados para cultivos en hileras y apenas aptos para el ganado. No perdemos tierras de cultivo, sino la capacidad de cultivarlas. Ahora les mostraré qué sucede cuando se combinan el colapso del suelo, el agotamiento de los acuíferos y el viento. El 19 de marzo de este año, una tormenta de polvo se formó en el este de Nuevo México y recorrió 640 kilómetros en 9 horas. No se trataba de una boho, de esas enormes paredes de polvo que se ven en Arizona. Era un río de polvo de poca altura, de apenas unos 60 metros, pero continuo. No pulsaba ni se fragmentaba. Fluyó como agua, desde Nuevo México, a través del Panhandle de Texas, hasta Oklahoma, y depositó aproximadamente 1,2 millones de toneladas de tierra vegetal en 3 estados. Los satélites lo rastrearon. El satélite meteorológico GOES-16 de la NOAA capturó imágenes que mostraban una columna de polvo visible que se extendía desde Clovis, Nuevo México, hasta Wichita, Kansas. El polvo era tan denso que redujo la visibilidad a menos de 400 metros en un corredor de 96 kilómetros de ancho. Se cerraron carreteras. Se desviaron vuelos. Y para cuando amainó el viento, los campos que habían sido arados 2 semanas antes habían desaparecido. No dañados. Simplemente desaparecidos. Reducidos a tierra compacta. Un agricultor del condado de Dayam, Texas, publicó una foto de su campo antes y después. Antes, tierra marrón oscura, recién arada, lista para sembrar. Después, caliche gris, el subsuelo calcáreo que se encuentra debajo de la capa superficial. El viento había erosionado 20 centímetros de tierra en una sola tarde. Él no sembró ese campo. Ya no quedaba nada que sembrar. Esa tormenta recibió 90 segundos de cobertura en las noticias locales. La describieron como un evento de polvo. No una crisis. No una advertencia. Un simple evento. Pero los edafólogos que analizaron los datos satelitales observaron algo diferente. Vieron el comienzo de una falla sistémica. Porque esa tormenta no se formó por una ráfaga de viento aislada, sino porque el suelo estaba listo para moverse. Y una vez que el suelo comienza a moverse a esa escala, no se detiene hasta que no queda nada que mover. Permítanme explicarles la mecánica de lo que estamos presenciando. Las tormentas de polvo en la década de 1930 siguieron un patrón de escalada predecible. Primero, eventos aislados, un campo aquí, un condado allá. Luego, eventos regionales, que afectaron a varios condados y estados. Después, las megatormentas, los domingos negros, los eventos que se extendieron de costa a costa y sepultaron pueblos enteros. Actualmente nos encontramos en la fase 1. Se registran eventos aislados. Sin embargo, la frecuencia está aumentando. En abril del año pasado, la NOAA registró 7 episodios de polvo en las llanuras centrales. En abril de este año, ya llevamos 23 episodios. Esto representa un aumento del 228% en un año. Y apenas estamos en abril. La temporada de vientos fuertes se extiende hasta junio. Ahora bien, esto debería aterrorizar a cualquiera que preste atención. Durante la Gran Depresión, se necesitaron 4 años para pasar de la fase 1 a la fase 3. 4 años desde episodios aislados de polvo hasta el Domingo Negro. Hemos acortado ese plazo. Estamos presenciando eventos a escala de fase 2, ríos de polvo que abarcan varios condados, en el primer año de este ciclo de sequía. Lo que significa que o bien el suelo es más débil que en la década de 1930, o bien el viento es más fuerte, o ambas cosas. Los datos indican ambas cosas. Un estudio publicado en febrero por investigadores de la Universidad de Colorado analizó las tendencias de la velocidad del viento en las grandes llanuras durante los últimos 40 años. Descubrieron que la velocidad promedio del viento en primavera ha aumentado un 9% desde 1980. Esto puede parecer insignificante hasta que se comprende la física de la erosión eólica. El movimiento del suelo está directamente relacionado con la velocidad del viento. Un aumento del 10% en la velocidad del viento se traduce en un aumento del 30% en el potencial de erosión.
El viento no solo sopla, sino que sopla con más fuerza. Y la tierra está más ligera. A esto se suma la pérdida de la cubierta vegetal. En la década de 1930, incluso después de arar la pradera nativa, aún existían cortavientos, hileras de árboles plantados a lo largo de los bordes de los campos para mitigar el viento. El Cuerpo Civil de Conservación plantó más de 220 millones de árboles en las llanuras durante el Dust Bowl como parte del proyecto forestal de los estados de las praderas. Estos árboles salvaron millones de hectáreas de la destrucción total. Pero esos árboles se están muriendo. Fueron plantados hace 90 años. La mayoría de las especies tienen una esperanza de vida de entre 70 y 100 años. Y no se están reemplazando. Un estudio realizado por el NRCS en 2021 reveló que el 38% de los árboles originales de cortavientos plantados durante la década de 1930 están muertos o en grave declive. Y las nuevas plantaciones han disminuido un 74% desde 1990. Las barreras contra el viento están desapareciendo. Y ya nada detiene el viento. Permítanme darles una comparación para poner esto en perspectiva. Durante el Dust Bowl, se estima que se desplazaron 850 millones de toneladas de capa superficial del suelo en el transcurso de 8 años. Esto equivale a unos 106 millones de toneladas por año. Actualmente, según los modelos de erosión del USGS y los datos de concentración de polvo obtenidos por satélite, las llanuras centrales están perdiendo aproximadamente 94 millones de toneladas de suelo por año. Estamos al 89% de los niveles de erosión de la época del Dust Bowl. Y apenas llevamos 11 meses de sequía. Si la tendencia actual continúa, superaremos la pérdida de suelo equivalente a la del Dust Bowl para finales del verano. Y a diferencia de la década de 1930, no tenemos praderas vírgenes que podamos arar como reserva. Ya las hemos arado. No hay reservas. Este es el último suelo que nos queda. Ahora les explicaré qué sucede con la producción de alimentos cuando el suelo se erosiona a esta escala. Estados Unidos produce el 40% del maíz y el 35% de la soja del mundo. Casi toda la producción proviene del Medio Oeste y las grandes llanuras. Cuando el suelo se erosiona, el rendimiento disminuye. Por cada pulgada de capa superficial del suelo que se pierde, la productividad de los cultivos se reduce aproximadamente un 6%. Algunos campos en el Panhandle de Texas ya han perdido 8 pulgadas. Eso supone una reducción del rendimiento del 48%, en tierras que ya eran marginales. El USDA publicó su informe de siembra de primavera hace 3 semanas. La superficie sembrada de maíz en las llanuras centrales ha disminuido un 11% con respecto al año pasado. La superficie sembrada de soja ha disminuido un 14%. Los agricultores no están sembrando porque saben que el suelo no puede sustentar el cultivo. Están abandonando la actividad. Y el mercado aún no lo ha reflejado en los precios. Los futuros del maíz se mantienen estables. Los futuros de la soja han bajado. El sistema financiero está funcionando como si fuera un año normal, con siembra y cosecha normales. Pero todos los agrónomos que he leído, todos los científicos de suelos que siguen de cerca esta situación, dicen lo mismo. Este no es un año normal. Y la rentabilidad no va a ser normal. Cuando la cosecha sea escasa, y lo será, el precio de los alimentos se disparará. No gradualmente, sino de repente. Porque las reservas mundiales de cereales ya están en su nivel más bajo en 10 años. No hay margen de seguridad. Si la cosecha estadounidense fracasa, no hay otro proveedor lo suficientemente grande como para cubrir la demanda. Estamos a un mal verano de distancia de una crisis alimentaria mundial. Y las condiciones ambientales para ese mal verano ya están dadas. Pero esto es lo que me quita el sueño. Aunque volviera a llover mañana, aunque se acabara la sequía y tuviéramos 2 meses seguidos de lluvias torrenciales, el daño ya está hecho. La tierra que se ha erosionado ha desaparecido. Está en la atmósfera. Está en el océano. Cubre los tejados de Denver y llena los pulmones de la gente de Omaha. No va a volver. Y el suelo que queda es más débil. Menos materia orgánica. Menos estructura. Menos capacidad para retener la próxima lluvia cuando finalmente llegue. No nos estamos recuperando de esto. Nos estamos hundiendo cada vez más. Déjame mostrarte cómo se ve la espiral. La sequía reduce la humedad del suelo. La baja humedad mata la vida del suelo. El suelo muerto pierde su estructura. El suelo suelto se erosiona con el viento. Los campos erosionados no tienen cobertura. Sin cobertura, mayor absorción de calor.
Más calor significa mayor evaporación. Mayor evaporación significa una sequía más profunda. Es un ciclo de retroalimentación. Y cada giro del ciclo acelera el siguiente. La Gran Depresión rompió ese ciclo porque volvieron las lluvias, la temperatura bajó y la corriente en chorro se reinició. Pero esta vez, la corriente en chorro no se reinicia. El calor no baja. No llueve. Esta vez, puede que el bucle no se rompa. Y si no se rompe, si el suelo sigue moviéndose, el acuífero sigue descendiendo y el calor sigue aumentando, entonces no estaremos ante una repetición del Dust Bowl. Nos enfrentamos a algo peor. Hay una pregunta que nadie en calidad oficial responderá directamente. ¿Qué ocurre si el polvo no cesa? No me refiero a qué pasaría si tuviéramos otra gran depresión. Ya sabemos la respuesta. Tenemos los registros históricos. Tenemos las fotos de tractores enterrados, pueblos abandonados y niños con máscaras antigas caminando a la escuela. Sabemos cómo se ve eso. La pregunta es, ¿qué sucede si la situación empeora aún más? ¿Qué sucede si las condiciones atmosféricas que provocaron el Dust Bowl se vuelven permanentes? ¿Qué sucede si el suelo que tardó 10.000 años en formarse desaparece en una década, y los sistemas que construimos sobre él, las granjas, los pueblos, toda la infraestructura agrícola de las grandes llanuras, colapsan no temporalmente, sino por completo? Nadie lo dirá en voz alta. Pero los documentos de planificación sugieren que lo están considerando. En enero de este año, la oficina de la región 7 de FEMA, que abarca Iowa, Kansas, Missouri y Nebraska, realizó un ejercicio de simulación de una emergencia por sequía prolongada en varios estados. El escenario no se hizo público, pero un resumen filtrado, obtenido por un periódico regional, describía los parámetros: una sequía de 3 años, la pérdida de cosechas en el 40% de las tierras agrícolas de la región, el agotamiento de los acuíferos que obligaba al racionamiento de agua en 15 condados y la mortandad masiva de ganado. Y esta es la parte que quedó oculta en el párrafo 9, el desplazamiento simulado de 340.000 personas. Están realizando simulacros de evacuación de las grandes llanuras. El ejercicio concluyó que los marcos de respuesta ante desastres existentes eran insuficientes. No existe la infraestructura necesaria para trasladar a tantas personas, alojarlas y proporcionarles agua y atención médica durante un éxodo gradual. Según el resumen, la recomendación de FEMA fue desarrollar protocolos de coordinación previos al desplazamiento con los estados receptores. Traducción: averiguar a dónde irá la gente antes de que tengan que irse. Ese documento no se ha hecho público. La FEMA declinó hacer comentarios al respecto. Pero el hecho de que se haya realizado el ejercicio lo dice todo. Saben lo que se avecina. Simplemente aún no están listos para comunicárselo al público. Porque una vez que se dice en voz alta que las grandes llanuras podrían volverse inhabitables, se desata un pánico que se convierte en una profecía autocumplida. El valor de las propiedades se desploma. Los bancos dejan de conceder préstamos. Los negocios cierran. La gente se marcha antes de tiempo, y los que se quedan no pueden mantener los pueblos por sí solos. La región muere no porque la tierra se haya agotado, sino porque la confianza se ha perdido. Así que guardan silencio. Y planean en privado. Pero los agricultores no se quedan callados. Ya no. En marzo, un grupo de ganaderos de cuarta generación del Panhandle de Oklahoma publicó una carta abierta en el Guymon Daily Herald. Se titulaba La última hierba. En ella, describían cómo sus pastos, tierras que habían sido pastoreadas por sus bisabuelos, se convertían en suelo duro. Describieron cómo vendían sus rebaños con pérdidas porque no quedaba nada para alimentarlos. Y describieron algo que no había visto antes en ningún reportaje agrícola. Describieron el silencio. El ganado hace ruido. Se gruñe, se mueve, se desplaza. Pero en las últimas semanas antes de vender el rebaño, los animales dejaron de emitir sonidos. Se quedaron quietos a la sombra, conservando energía, esperando. Los ganaderos lo llamaron el parón. El ganado sabía que no habría comida. Sus cuerpos entraron en modo de supervivencia. Y la tierra quedó en silencio. Uno de los ganaderos escribió: cuando la tierra deja de hablar, te está diciendo que te vayas. 4 de las 7 familias que firmaron esa carta vendieron sus ranchos posteriormente. Los compradores no eran otros ganaderos, sino empresas de inversión que adquirían terrenos para obtener créditos de carbono y desarrollar proyectos de energía solar. Las grandes llanuras están siendo liquidadas. Ahora bien, sumemos esto: en los últimos 18 meses, 11 hospitales rurales de Kansas, Nebraska y el Panhandle de Texas han cerrado.
No por pandemias ni recortes presupuestarios, sino porque la población está disminuyendo. Ya no hay pacientes. La gente se marcha, poco a poco, en silencio, y las instituciones que mantenían unidas a las comunidades se están desmoronando. Un informe de la Asociación de Hospitales de Kansas, publicado en febrero, prevé que otros 22 hospitales rurales corren el riesgo de cerrar para 2027. No se trata de pequeñas clínicas, sino de hospitales de servicio completo, algunos con centros de traumatología y otros con unidades de obstetricia. Cuando cierran, la sala de urgencias más cercana puede estar a 145 kilómetros de distancia. Si sufres un infarto en Elkhart, Kansas, y el hospital está cerrado, mueres. La red eléctrica también está empezando a fallar. Las cooperativas eléctricas rurales de las llanuras están experimentando una caída en sus ingresos debido al cierre de granjas y el abandono de viviendas. Sin embargo, el costo del mantenimiento de las líneas de transmisión no disminuye, se mantiene igual. Por lo tanto, las cooperativas están aumentando las tarifas para los clientes restantes con el fin de cubrir los costos fijos, lo que encarece la vida de los usuarios, y en consecuencia, provoca que más personas se marchen. Es una espiral de muerte. Y se está acelerando. Permítanme mostrarles cómo se ve esto a nivel de condado. El condado de Greeley, Kansas, tenía una población de 1.534 habitantes según el censo de 2020. En 2023, la oficina del tasador del condado informó que el 18% de las viviendas en el condado estaban vacías. No estaban a la venta. Estaban vacías. Abandonadas. Para 2024, esa cifra había aumentado al 26%. Una de cada 4 viviendas está vacía. El distrito escolar se fusionó hace 3 años. No había suficientes alumnos para mantener abiertas 2 escuelas primarias. Ahora hay una sola escuela, desde jardín de infancia hasta el último año de secundaria, con 147 estudiantes. El superintendente declaró a un periodista local que si la matrícula baja de 120 alumnos, el estado impondrá otra fusión. El distrito escolar más cercano se encuentra a 64 kilómetros de distancia. Cuando la escuela cierra, las familias con niños se van. Cuando las familias se van, los negocios cierran. Cuando los negocios cierran, la base impositiva se desploma. Y el condado deja de funcionar. El condado de Greeley no es un caso atípico. Es el modelo a seguir. En Kansas, Nebraska y Oklahoma, hay 44 condados que han perdido más del 10% de su población desde 2010. 12 de esos condados han perdido más del 20%. Y el ritmo de pérdida se está acelerando. Esto ya no es una historia de sequía. Esto es una historia de colapso. Ahora les voy a contar qué sucede cuando el interior de un continente pierde su población. Porque existe un precedente histórico, y no es nada alentador. En el siglo XIII, los antiguos pueblos Anasazi, una civilización de decenas de miles de personas que habitaban lo que hoy es la región de las 4 esquinas del suroeste estadounidense, abandonaron sus ciudades en el lapso de 2 generaciones. Dejaron atrás estructuras de piedra de varios pisos, sistemas de irrigación, caminos y una sociedad completamente funcional. Durante décadas, los arqueólogos debatieron sobre el motivo. ¿Guerra? ¿Enfermedad? ¿Religión? Luego analizaron los anillos de los árboles. Y descubrieron una megasequía. 60 años de precipitaciones por debajo del promedio, sumados al agotamiento del suelo por la agricultura intensiva. La tierra dejó de producir alimentos. Los ríos se secaron. Y la gente se marchó. No se derrumbaron violentamente. Simplemente se fueron. Las ciudades siguen ahí. Vacías. Silenciosas. Estamos viendo cómo comienza el mismo proceso en las grandes llanuras. No en 60 años, sino en 10. Porque ya no tenemos reservas para 60 años. No tenemos acuíferos profundos que nos permitan sobrevivir a una década de sequía. Ya los agotamos. No tenemos suelo virgen que pueda recuperarse. Ya lo haremos. Mantenemos a una población del siglo XXI con agua del siglo XIX y tierra de 10.000 años de antigüedad, y ambos recursos se están agotando simultáneamente. Y cuando se agotan, no hay un plan B. Permítanme ilustrarlo con un ejemplo concreto. Las grandes llanuras producen el 60% del trigo estadounidense, el 40% del ganado y una cuarta parte del algodón. Si tan solo la mitad de esa producción se interrumpe, no por un mal año sino porque la tierra deja de ser cultivable, los precios de los alimentos en Estados Unidos se duplicarán en 18 meses. No es inflación. Es duplicación. Y no será algo temporal.
Porque no se puede reactivar una granja en tierra muerta. No se puede regenerar un acuífero. El colapso es permanente. Los mercados globales se desestabilizarán. Países que dependen de las exportaciones de cereales estadounidenses, como Egipto, Nigeria e Indonesia, sufrirán escasez. Ya hemos visto lo que sucede cuando los precios del pan se disparan en esas regiones. Caen gobiernos, estallan guerras. Esto no es especulación. Este es el riesgo evaluado en un informe de 2023 del Programa de Investigación del Cambio Global de Estados Unidos. Modelaron un escenario en el que una sequía prolongada reduce la producción agrícola de las grandes llanuras en un 30% durante un periodo de 5 años. La conclusión: perturbación económica generalizada, inseguridad alimentaria interna y mayor inestabilidad geopolítica. Publicaron ese informe. Está disponible públicamente. Y nadie está tomando medidas al respecto. Porque actuar en consecuencia implicaría admitir que el sistema está fallando. Implicaría decirles a millones de personas que los lugares donde viven, las tierras que sus familias han trabajado durante generaciones, se están volviendo inviables. Implicaría una retirada planificada. Una despoblación planificada. La reducción intencional de toda una región. Y ningún político dirá eso antes de unas elecciones. Así que esperan. Y la tierra sigue secándose. Pero aquí está la clave: la industria aseguradora ya se está retirando. En los últimos 2 años, 3 importantes aseguradoras de cosechas han dejado de ofrecer pólizas en algunas zonas del Panhandle de Texas y el oeste de Kansas. Los modelos de riesgo ya no funcionan. La probabilidad de una pérdida total de la cosecha es demasiado alta. No pueden fijar el precio de una póliza que la cubra. Si no puedes asegurar una granja, no puedes obtener un préstamo. Si no puedes obtener un préstamo, no puedes sembrar. Y si no puedes sembrar, la granja muere. Esto está ocurriendo ahora mismo. En silencio. Sin titulares. Pero está ocurriendo. Y una vez que las granjas desaparecen, los silos cierran. Los distribuidores de maquinaria cierran. Los proveedores de semillas cierran. Todo el ecosistema económico que sustenta la agricultura se derrumba en cascada. No estamos hablando de perder granjas. Estamos hablando de perder la capacidad de cultivar. Ahora les explicaré qué significa esto para los 2,6 millones de personas que viven en las grandes llanuras. Porque no todos son agricultores. La mayoría trabaja en hospitales, escuelas, supermercados, gasolineras, en todos los negocios que existen gracias a la actividad agrícola. Cuando las granjas desaparecen, esos empleos desaparecen. Y esas personas no tienen a dónde ir. Las ciudades no contratan. Las costas son inasequibles. El cinturón industrial sigue en decadencia. No hay un plan de migración masiva. No hay un programa de reasentamiento. No hay garantía federal de empleo. Solo hay silencio. Y la expectativa de que la gente lo resolverá por sí sola. Pero no lo resolverán. Harán lo que siempre hace la gente cuando la tierra se agota. Se quedarán hasta que no puedan más. Y entonces se irán sin nada. Quiero mostrarles cómo se ve esto en la práctica. En 2021, una familia de Boise City, Oklahoma, vendió su granja después de 5 generaciones. La vendieron por el 40% de su valor en 2015. El comprador fue una empresa de energía solar. La familia se mudó a Amarillo. El padre consiguió un trabajo en un almacén. La madre trabaja en el comercio minorista. Sus hijos van a una escuela con 2,000 alumnos en lugar de 200. Están bien. Sobrevivieron. Pero perdieron todo lo que los hacía ser quienes eran. Y hay decenas de miles de familias en esa misma situación ahora mismo. Deben decidir si quedarse y tener esperanza, o marcharse y empezar de nuevo. La mayoría se queda. Por ahora. Pero las matemáticas se están volviendo en su contra. Permítanme explicarles cómo se presentan los próximos 24 meses si se mantiene el patrón actual. La sequía continúa durante el verano. La humedad del suelo se mantiene por debajo del 10%. El viento arrecia en agosto, como siempre, y el polvo comienza a levantarse. No una sola tormenta, sino una serie. Semanalmente. Luego, a diario. Para el otoño, la visibilidad en las llanuras centrales se reduce de forma permanente. Se emiten avisos por polvo en las carreteras, al igual que se emiten avisos por niebla en las zonas costeras. Las hospitalizaciones por problemas respiratorios se triplican. Las escuelas comienzan a cerrar en los días de alta concentración de polvo. Para el invierno, los niveles del acuífero descienden otros 3 metros.
Los pozos comienzan a secarse. Los pueblos empiezan a transportar agua en camiones cisterna. Para la primavera de 2027, el USDA declara que el 60% de las grandes llanuras están funcionalmente desertificadas. Y para el verano de 2027, comenzará la migración. No todo a la vez. No en caravanas. Solo un desangramiento constante. Familias que se marchan. Negocios que cierran. Pueblos que se reducen. En 5 años, la población de las grandes llanuras podría disminuir un 30%. En 10 años, condados enteros podrían quedar deshabitados. Y una vez vacías, permanecen vacías. Porque nadie se muda a un lugar sin agua. Esto no es ciencia ficción. Esto es impulso. Pero aquí está la parte de la que nadie habla. Si las grandes llanuras se despoblan, el mapa político de Estados Unidos cambia. Para siempre. En la actualidad, los estados de las grandes llanuras, Kansas, Nebraska, Oklahoma y las Dakotas, controlan 10 escaños en el Senado. Si sus poblaciones disminuyen drásticamente, esos escaños seguirán existiendo, pero no representarán a casi nadie. Un senador estadounidense podría representar a 200.000 personas, mientras que un senador de California representaría a 20 millones. El sistema se rompe. Y eso sin tener en cuenta los escaños de la Cámara de Representantes que se perderán con la redistribución de distritos. Ni los votos del colegio electoral. Ni las fórmulas de financiación federal que se basan en la población. La despoblación de las grandes llanuras transformará la política estadounidense de maneras para las que no estamos preparados. Y sucederá no por culpa de las políticas, sino por la tierra y el viento. Permítanme retomar el tema que lo inició todo, el polvo. Porque el polvo no es solo un problema ambiental. Es un problema de la civilización. El polvo significa que la tierra se está desintegrando. Y cuando la tierra se desintegra, todo lo construido sobre ella desaparece con ella. La Gran Depresión debería habernos enseñado eso. Pero no aprendimos. Creíamos que la tecnología podía salvarnos. Creíamos que el riego, los fertilizantes y las semillas híbridas podían contrarrestar el cambio climático. Y durante 80 años, funcionó. Pero solo funcionó porque seguía lloviendo. Y el acuífero seguía fluyendo. Y el suelo seguía resistiendo. Ahora los tres fallan a la vez. Y no existe tecnología que lo solucione. No se puede crear lluvia artificialmente. No se puede imprimir agua. No se puede programar el suelo. Lo único que puedes hacer es irte. O adaptarte a un mundo donde las grandes llanuras ya no son el granero, sino el desierto. Y ese mundo está por llegar. No en un siglo. No en una generación. Ya viene. Las mismas condiciones extremas que provocaron el Dust Bowl han regresado a Estados Unidos. Pero esta vez, no se trata de un ciclo. Se trata de un cambio. La atmósfera ha cambiado. El suelo ha cambiado. Y nosotros no estamos cambiando con ello. Seguimos sembrando como si fuera a llover. Seguimos pidiendo prestado como si el agua fuera a durar. Seguimos construyendo como si la tierra fuera a resistir. Pero la tierra ya se está moviendo. Y no va a parar. Así pues, la cuestión no es si las grandes llanuras sobrevivirán a esto. La cuestión es qué haremos cuando no lo hagan. ¿Planificamos ahora la retirada controlada, mientras aún hay tiempo para hacerla con dignidad? ¿O esperamos hasta que el polvo sea tan denso que la gente no pueda respirar y el éxodo se produzca en medio del caos? Porque, de una forma u otra, la tierra está hablando. Y nos está diciendo que nos vayamos.